Bueno, buenas noches, ¿cómo andan? Ahora en este día me toca a mí seguir con una parte, un paréntesis de 2 capítulos que van a edificarnos nuestras vidas a través de Jeremías, del estudio que venimos viendo con Gustavo. Y veníamos viendo entonces que en otras prédicas de Gustavo había hablado de que Dios ya había colmado ya la obstinación del pueblo de Israel y de Judá, había colmado ya la paciencia, habían transgredido y se habían obstinado en sus propios caminos, no escuchaban la voz de Dios y ya era inminente que el juicio venía sobre el pueblo, ¿no? Entonces vimos la vida de Jeremías, un ministerio que duró 40 años, que tuvo más o menos durante el transcurso de 5 reinados, de los cuales cuando él recibió el llamado era el de Josías, un rey que había recibido bien el hecho de haber encontrado el libro de Dios en el templo y había hecho toda una reforma para que el pueblo volviera a Dios y pueda escuchar la voz de Dios y se vuelvan de sus malos caminos, porque el pacto que habían violado determinaba también que si ellos dejaban el pacto que habían hecho con Dios, venían las consecuencias, que era destrucción, y que Dios iba a enviar todo lo que había prometido si ellos no cumplían con el pacto, si ellos se olvidaban de oír la voz de Dios y de guardar sus mandamientos. Entonces vimos que el profeta Jeremías es levantado en la época o en el reinado de Josías, y en el reinado de Josías había todo un contexto muy importante a nivel político y territorial alrededor de Judá, que va a influir en toda la historia del pueblo de Judá, incluso en el ministerio de Jeremías. Ese contexto tenía que ver con que Babilonia, el reino de Babilonia en el norte, se había aliado con los medos. Entonces, a través de esa alianza van contra Asiria, el reino de Asiria, y en ese contexto van debilitándolo. Primero ocupan la capital de Asiria, Asur, después Nínive, y luego quedan replegados los asirios en Harán. A todo esto, el rey o el faraón de Egipto, que se llamaba Necao, estaba más en el sur, no quería que Harán en manos de Asiria caiga en manos de los babilonios, entonces toma la zona de Palestina para poder llegar a Harán, y en ese contexto es que Josías, el rey de Judá, se acerca a detener esa marcha hacia Harán para ayudar a Asiria, y el rey Josías es asesinado. El rey Josías es asesinado ya alrededor de el año más o menos 13 del ministerio de Jeremías. ¿Quién lo sucede? Joacás, su hijo. El pueblo decide poner al hijo de Josías a reinar y lo ponen, pero al cabo de 3 meses, el rey o el faraón Necao, que tenía influencias en Judá, en vez de dejar a Joacás, se lo lleva cautivo y lo pone a Joacim. Joacim, hijo también de Josías, no era un rey que fuera muy bueno, se había olvidado de toda la intención del padre de hacer volver el corazón del pueblo a Dios, se había olvidado completamente, y él estaba en sus propios intereses, tenía un corazón muy idolátrico, tenía un corazón egoísta y vanidoso, se ocupaba de sus asuntos, de sus riquezas, y no tenía tiempo de escuchar malas noticias o que le venga Jeremías a hablar sobre lo que Dios estaba por derramar en Judá. A todo esto Jeremías entendíamos que estaba bien en sintonía con Dios y escuchaba y veía el contexto de que en cualquier momento
Asiria caía en manos de Babilonia y iba a quedar Judá entre medio de Egipto y Babilonia, lo que iba a provocar un conflicto muy grande para Judá, porque era cuestión de tiempo de que Babilonia tome Judá para poder atacar Egipto. Egipto seguía teniendo injerencias en la política interna de Judá y a Joacim, su hijo, el que pusieron después de Joacás, le beneficiaba estar un poco haciendo alianzas con Egipto y otro poco con Babilonia. Esto no le agradó a Nabucodonosor. Una vez que cayó Asiria, esto no le agradó a Nabucodonosor, le hizo pagar impuestos, tributos. Al cabo de unos años, esos tributos que le hizo pagar a Joacim, como tenía mucha presión para poder hacer contacto con Egipto, dejó de pagarlos y se rebeló, lo que logró el enojo de Nabucodonosor y la primera invasión a el reino de Judá, a Jerusalén. En ese contexto, para ser más preciso, encontramos en el capítulo 35 del reinado de Joacim, encontramos un episodio que nos habla también mucho del corazón de Dios para poder seguir trayendo a su pueblo hacia Él. Entonces, vamos a hablar del episodio de los recabitas. Los recabitas eran un pueblo que no era judío, pero venía de los madianitas, de Jetro. No sé si se acuerdan de Jetro, era el suegro de Moisés, que Moisés había ido a Madián, se había casado con la hija de Jetro, y Jetro, madianita, lo había emparentado. Entonces tenemos a una familia que era media nómade, que estaba acostumbrada a vivir en el desierto y que tenía sus propios principios. Entonces, en ese momento estaban viviendo en Jerusalén porque ellos vieron el peligro que se avecinaba también al ver que el reino de los medios y babilónicos habían vencido a Siria y que el clima social, político y militar estaba muy tensionado. Entonces, ellos se refugian en Jerusalén. Y vamos a leer un poco los recabitas. Cuando estuvieron en Jerusalén, vino palabra de Dios, de Jehová, que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en las casas de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Entonces, en el versículo 4 dice: Y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios. Versículo 5: Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Versículo 6 al 8, vamos a leer. Dice: Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó, diciendo: no beberemos jamás vino, vosotros ni vuestros hijos. Ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos vuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Todo esto que Jonadab estaba haciendo con sus hijos y los hijos de sus hijos era ni más ni menos que estar plantando mandamientos, principios que todos sus hijos y sus nietos lo siguieron y lo pusieron por mandamiento firme, porque tenía un propósito: vivir muchos días sobre la tierra, y tenía un propósito cada uno de ellos de no beber vino, para no errar, como en Proverbios 20:1, que habla justamente de eso. Dice: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Entonces, para Jonadab
el beber vino era errarle al blanco, era no decidir bien a la hora de la crisis, en el momento donde uno está teniendo que tomar decisiones importantes, distraerse con el vino, haciendo que erren nuestros caminos. Eso, como principio, también les pidió que no tengan tierra, que no se aferren a nada, que sea terrenal, para que cuando tengan que salir de una tierra, salgan sin sin aferrarse a nada de la tierra, porque ellos querían tener una vida nómade para poder tomar buenas decisiones a la hora de que en momentos de crisis tengan que salir a otro lugar y mudarse a otra tierra. Eso es lo que habían hecho, habían llegado a Jerusalén para refugiarse en Jerusalén porque el clima no estaba muy bien en toda la tierra del norte. Entonces ellos se refugian en Jerusalén. Jonadab había visto también, Jonadab fue un hombre que vivió 300 años antes de esta historia, y sus hijos fueron obedeciendo, los recabitas fueron obedeciendo, y hasta ahí habían llegado donde lo conoce Jeremías. Entonces fueron obedeciendo, pero Jonadab lo vemos en Primera de Reyes, también en un episodio en donde el rey Jehú, que hizo juicio sobre los siervos de Baal, puede ver cómo el celo de Dios en la vida de Jehú exterminó a todos los siervos de Baal por la idolatría, y él ahí tuvo una pequeña imagen o percepción de lo que era tener temor de Dios, y él quizás aprendió el temor de Dios de esa forma y transmitió eso al pueblo, a sus hijos, para que sus hijos se lo transmitan a sus hijos. Y ahora resulta que a Jeremías le están diciendo todo lo que su padre les enseñó y lo tienen ellos firme, y le dicen: no vamos a beber vino. Entonces resulta que cuando terminan de hablar todo esto, Jeremías recibe palabra de Jehová y en el versículo 12 dice: así ha dicho, en el versículo 13, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no la han bebido hasta hoy por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles. Y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestros oídos ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Me conmueve, o es conmovedor, cómo Dios usa como señal del pueblo de los recabitas, usa como señal a un padre terrenal como Jonadab, que tuvo fundamentos firmes y transmitirlos a su pueblo, y que su pueblo los mantenga de generación en generación. Ese pueblo oyó la voz de un padre que era terrenal, y Dios, como Padre celestial, ahora quería ponerlos como señal para que su pueblo, sus hijos, el pueblo de Judá, aprenda esa señal de que si un pueblo que no era suyo estaba obedeciendo a su padre de esa forma tan firme, guardando sus mandamientos, como ellos, que eran su pueblo, el pueblo de Dios, no estaban obedeciendo ni oían todas las mensajes que Dios les estaba mandando a través de los profetas. Desde temprano, dice, sin cesar, les he mandado mi palabra, dice el Señor, para deciros: volveos ahora a cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos, y viviréis en la tierra que di a vuestros padres. Le estaba dando otra vez una señal para contrastar la desobediencia de ellos
con respecto a los recabitas. Le estaba dando una señal más de que ellos pudieran entender que tenían que volverse al pacto, volver a los mandamientos de Dios, volver a la palabra, comer la palabra de Dios, comer el verbo, comer. Jesús, cuando estuvo en medio nuestro, cuando hablaba con sus discípulos, nos dijo: comed mi carne y beber mi sangre para vivir, porque cuando comemos su palabra, cuando lo comemos a Él, cuando Él es nuestro alimento, cuando Él es nuestro pan, nosotros recibimos vida para no errar, porque su palabra nos guía, su palabra nos enseña a conducirnos con rectitud, ¿no? Y su palabra es luz, es lumbrera en nuestro camino, es lámpara a nuestros pies para no tropezar. Y el pueblo estaba tropezando, seguramente la obstinación de su corazón, ni siquiera ya estaban oyendo la palabra de Dios, como el rey mismo, Joacim, en el contexto que estamos leyendo, estaba llevando a todo el pueblo de Judá a la destrucción por querer estar haciendo alianzas entre Egipto y entre Babilonia. Advertencias que Jeremías le había dicho que no juegue con esas alianzas, porque en realidad ya había recibido palabra del Señor de que Babilonia iba a tomar la ciudad y de que era mejor, para no ser destruidos, someterse al rey de Babilonia y no estar haciendo alianzas con Egipto. Ahora bien, todo esto fue como señal de Dios para que el pueblo se vuelva a Él nuevamente. Ahora vamos a ver el capítulo 36, en donde Dios sigue hablando a través de su palabra, y sabemos nosotros que su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Su palabra es firme. Por eso llamó la atención con los recabitas, porque dice: la palabra que el padre Jonadab a los recabitas le dio fue firme para ellos. Bueno, ¿cuánto más la palabra de Dios va a ser firme si Jesús nos dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará? Mi palabra permanecerá para siempre. Esa es una de las enseñanzas que nos da este pasaje, ¿no? Entender de que la palabra de Dios es firme para siempre. Nosotros, si nos volvemos a su palabra, si comemos de su palabra, vamos a recibir vida y nos vamos a acomodar en agradar a Dios, y vamos a andar en caminos de vida y no de destrucción. Siguiendo con la línea de la firmeza de la palabra de Dios, que permanece para siempre y que trae vida cuando nosotros nos acercamos a ella, recuerdo las palabras que habíamos afirmado antes: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dice el Señor. Entonces, siguiendo esa línea, en el capítulo 36, vamos a ver que hay un episodio que cuenta el capítulo 36, en que Dios, por medio de Baruch y de Jeremías, le da el diseño para que el pueblo oiga de vuelta una vez más las advertencias del Señor. Vamos a ver que el Señor le dice que escriba en un rollo todas las profecías que él había recibido desde el principio de su ministerio, en la época de Josías hasta ahora, que era el 4º año de Joacim, el hijo de Josías. Esos más de 30 años en profecías, Dios le pide que las escriba todas en un rollo y que vaya por medio de Baruch al templo y las proclame a oídos de los príncipes, a oídos del pueblo, a oídos de todo Jerusalén, para que quizás, oyendo todas las advertencias y el mal que él tiene pensado hacerles, se arrepientan cada uno de su camino y él perdone su maldad y su pecado. Entonces, vamos a ver este episodio porque tiene algunos condimentos que tienen que ver con nuestro entendimiento de la palabra de Dios y nuestro compromiso con la palabra de Dios. La palabra de Dios es el medio que Dios usó para que nosotros lo conozcamos, y no puede ser cerrada o apresada,
no puede ser obstruida, la palabra de Dios va a correr, así como Pablo le habla a Jeremías, Pablo le habla a Timoteo, en 2 de Timoteo le dice, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Después le habla de que a través de las Sagradas Escrituras, que lo hacían sabio para salvación. Todos esos pasajes que habla a través de Pablo, a Timoteo, nos sirven para entender que la importancia de la palabra y el compromiso que tenemos que tener con la palabra, ¿no? En el capítulo 3 de 2 de Timoteo, versículo 14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo que has aprendido. ¿De quién has aprendido? Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Si bien esto lo sabemos, en este caso, el rey Joacim ya sabíamos que no tenía tiempo para escuchar a Jeremías, y no solamente eso, sino que Jeremías ya no podía entrar al templo porque las palabras de Jeremías anunciando de que el pueblo estaba teniendo una falsa confianza y una superstición en el templo por decir, este es nuestro templo, templo de Jehová, templo de Jehová. Esa falsa confianza no los iba a librar de la tribulación que estaba por venir, del juicio, porque no se estaban convirtiendo de verdad, de corazón a Dios. Habían violado el pacto y ellos ahora estaban poniendo su confianza en el templo más que en la palabra de Dios. Habían violado sus palabras, habían dejado a Dios, se habían vuelto por sus caminos y habían dejado a Dios la fuente de vida. Entonces, esas palabras de Jeremías resultaron fastidiosas para todo el pueblo y no querían que él esté al templo, no podía entrar al templo. Entonces Dios, por medio de su palabra, le pide a Jeremías que escriba todas las profecías en un rollo. Y vemos que después de pedirle a Baruc que las escriba, dice, quizás oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino. Y yo perdonaré su maldad y su pecado. En el versículo 5 del capítulo 36 dice, después mandó Jeremías a Baruc diciendo, a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová, por esto que yo les decía recién. Entra tú, pues, y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo, en la casa de Judá. Y vuelvo al versículo 7, o sigo al versículo 7, que dice, quizás llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Era una oportunidad más que Dios le está dando al pueblo para que se vuelva a Él. La advertencia que Dios manda del juicio y las consecuencias de todo lo que Él está amenazando de que viene es solamente y pura y exclusivamente para que el pueblo se vuelva a Él, para que se arrepienta, para que se vuelva de su mal camino. La intención, el corazón de Dios era que nadie perezca, que todos vengan al conocimiento de la verdad, de la palabra, que todos se vuelvan a la palabra. Oír la palabra trae vida, trae fe, y la fe trae vida a nuestra alma, vivifica nuestro ser. Cuando David en el Salmo 119 o en el 19 habla de que comer la palabra trae vida o vivifica mi alma, está hablando de eso. Nosotros nos volvemos de nuestros caminos para oír la palabra de Dios, y la palabra de Dios vivifica nuestra alma. La palabra es el verbo encarnado, es Cristo en nosotros. Nosotros comemos su palabra, Él es el pan de vida para nosotros, y cuando comemos somos vivificados. Cuando comemos su palabra, su carne, su sangre, nosotros somos vivificados por su palabra. Y eso es lo que estaba buscando Dios, que ellos se vuelvan a Él. Habla estas palabras a oídos de todos, le dice. Quizás lleguen la oración de ellos a la presencia de Jehová
y se vuelvan cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Después de un año, en el versículo 9 habla de que en el 5.º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, una vez que terminó de escribir todo, se proclama ayuno en el templo, va Baruc a hablar estas palabras delante de todo el pueblo. Y Micaías y otros príncipes la oyen y le piden a Baruc que se siente, que lleve el rollo a la casa donde estaban todos los príncipes y que la lea enfrente de ellos. Le dijeron en el versículo 15, le dicen: siéntate ahora y lee a nosotros, y se lo leyó Baruc. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero, se miraron entre ellos y dijeron: esto es lo que viene sobre Judá, sobre Jerusalén, esto lo tiene que saber el rey. Y dijeron a Baruc: sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Preguntaron luego a Baruc diciendo: cuéntanos ahora, ¿cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras? Y Baruc le dijo: él me dicta de su boca todas estas palabras, y yo escribía con tinta en el libro. Entonces dijeron los príncipes a Baruc: ve y escóndete tú y Jeremías, y nadie sepa dónde estáis. Y acá me encanta porque se cumple una de las promesas que nosotros tenemos de Dios para con la proclamación de su palabra. Si bien sabemos que proclamar el reino y su justicia muchas veces tiene un costo, y que ese costo es persecución o desprecio o indiferencia de los hombres, también Dios es fiel y justo para guardarnos. Hay un pasaje en Tesalonicenses que me gusta mucho y que habla de eso. Es en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 al 3, dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y acá vemos, a través del pasaje que estábamos viendo recién de Jeremías 36, que ellos leen la palabra al rey, le llevan el rollo al rey. Vamos directamente cuando el rey le pide a Jehudi que tome el rollo y se lo lea. Y leyó, en el versículo 21 dice: y leyó en él Jehudi a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él, porque era invierno. Y cuando Jehudi había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego en el brasero que había. Y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestiduras del rey, y todos sus siervos oyeron todas estas palabras. Aunque en Latán y Delaya y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no les quiso oír. También mandó el rey a Jeramil, hijo de Jamalec, en el versículo 26, para que prendiesen a Baruc el escribiente y al profeta Jeremías. Pero dice acá que Jehová los escondió. Fiel es Dios para guardar de todo mal y para glorificar su palabra. Estas palabras no fueron oídas por el rey Joacim. El rey Joacim no tenía en simpatía para nada las palabras que Jeremías había hablado. Nunca las había querido escuchar, no tenía tiempo, estaba muy ocupado con sus asuntos, con su prosperidad, con sus asuntos de rey y con sus alianzas entre Egipto y Babilonia, queriendo rebelarse de Babilonia para no pagar más impuestos a Babilonia y aliarse con Egipto. No escuchaba las advertencias que Jeremías le hacía de que no haga alianzas con Egipto, porque Jeremías ya había recibido palabra de que Babilonia iba a tomar la ciudad y de que era mejor
para que no sean destruidos, que ellos se sometan a Babilonia. Pero Joacim no quiso escuchar. Y eso acarreó la ruina no solamente de él, porque vamos a ver que después en el segundo rollo que le hace escribir, Dios a Jeremías le da ya un castigo a él y a su familia para que no ocupen más el trono, no ocupan un lugar en su trono, sino que eso trajo también la ruina de todo el pueblo, porque como dice Pablo, nosotros tenemos que orar por nuestros reyes y nuestras autoridades para que podamos vivir quieta y reposadamente. Hasta el momento en que Jeremías intentó por todos los medios, escribiendo en ese rollo y mandándolo a Baruch a que proclame la palabra de Dios en el templo, se hicieron todos los intentos para que se oigan a oídos de los príncipes y llegue al rey. Pero cuando llegó el rey la menospreció a la palabra. Y qué importante es que las autoridades desde arriba puedan tener temor de Dios y no hagan lo que hizo Joacim, que ya condenó al pueblo a la ruina, y ya sabemos qué pasó después. Este principio de los recabitas, como también de la predicación de la palabra, aun cuando ponen preso a Jeremías o cuando no puede entrar al templo, como muchas veces en el Nuevo Testamento, cuando ya estamos más familiarizados con el mensaje del Evangelio, como iglesia tenemos las mismas promesas de que su palabra tiene que ser predicada y de que se tienen que escuchar las advertencias y se tiene que escuchar todo el consejo de Dios para la salvación de los hombres. Entonces, me hace acordar mucho todo este episodio de los recabitas, como el episodio del rollo que es quemado, a las palabras que Pablo le dio a Timoteo en 2 de Timoteo 3, en donde en el versículo 5 le dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y después le aconseja: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también a todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Yo veo en la vida de Jeremías un hombre que estaba comprometido con la palabra de Dios y que nada lo podía detener, porque el corazón de Dios estaba a través de él manifestando que había una palabra para que el pueblo no se pierda. Estaba manifestando de que quería que conozcan las advertencias antes de que venga la ruina. Estaba manifestando de que amaba a su pueblo, que Dios amaba al pueblo, que no quería que perezcan. Ese amor por las almas, ese amor por las personas que Dios tiene, deberíamos nosotros también preguntarnos si realmente lo recibimos. Si recibimos su palabra en nuestro corazón, seguramente ese amor para que los otros no se pierdan y poder darles la palabra a tiempo y fuera de tiempo para que no pierdan oportunidad de escucharla y que nosotros estemos despiertos y atentos a poder proclamarla. La palabra ya ha sido escrita, ya tenemos ese privilegio. Ahora nosotros estamos llamados a proclamarla. Tomamos en consideración nosotros la palabra de Dios como la tomó Jeremías, o la vamos a tomar como la tomó Joacim o los príncipes que aparentemente parecían que estaban con temor, pero quemaron el rollo
y ninguno se rasgó las vestiduras. ¿Cuál es el compromiso que tenemos con la palabra, con la advertencia de Dios y también con la misericordia de Dios para proclamarlas a otros? Si es como cuando vemos a otros hombres que viven vanamente y queremos imitarlos, o queremos realmente vivir piadosamente en Cristo Jesús y aún sabiendo que vamos a recibir persecución o indiferencia de los hombres. Tenemos que preguntarnos todo esto porque Dios nos pone ejemplos a través de Jeremías, a través de los recabitas, para que nosotros seamos firmes en su palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Que Dios los bendiga. Espero que haya quedado firmes estos conceptos de la palabra de Dios y la importancia de proclamarla como viniendo de Dios y no de los hombres, para que tengamos temor y temblor cuando la escuchemos, cuando la oigamos en nuestras casas, en cada culto, cuando lo hagamos a solas, en la intimidad con Él. Que Dios los bendiga mucho.